Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy queríamos hablar con compañeros. Concretamente nos visita Julián Gil. Él es un compañero colombiano que está participando del Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Valencia Defensa. Es compañero de Reder en Colombia, creo que lo estoy diciendo bien, y le vamos a empezar a saludarle y a decirle que buenos días, Julián. Hola, muy buenos días para todas y todos los que hoy nos escuchan. Mi nombre es Julián Gil. Participo recientemente en el programa de acogida aquí en Valencia, que lo organiza la Generalitat y el Ayuntamiento. Y muchas organizaciones que allí participan, organizaciones solidarias con la situación que se vive en Colombia. Yo participo de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia y del Congreso de los Pueblos, que son, el Congreso de los Pueblos es una plataforma de organizaciones en Colombia, un movimiento social y político donde participan distintos sectores de la sociedad y sobre todo se crea allí en la movilización y la organización popular. Sí, precisamente te vemos que ahí tenemos en el micro que nos has enrollado una banderita de ese Congreso de los Pueblos, ¿no? Sí, para nosotros vamos construyendo alrededor de la palabra también identidad propia, una identidad que sobre todo se resignifica en la lucha de las calles, en la lucha de las veredas por la construcción de vida digna. Y gran ejemplo nos han entregado en estos tiempos de movilización que ya de pronto hablaremos más adelante. Ya nos han entregado un buen ejemplo todas estas organizaciones y procesos comunitarios que en el Congreso de los Pueblos se articulan, y también de muchas otras organizaciones más que se encuentran hoy movilizadas y activas en el país. Julián, preséntanos también un poco, si puedes, Reder. Nos has dicho que era la red de... La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia es un espacio construido de forma solidaria por comités internacionalistas de aquí de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, con la situación que vive Colombia. Y allí esta organización tiene bastante participación e incidencia en el tema de derechos humanos y visibilización de la situación de las comunidades. Y esta organización participa activamente hoy de las denuncias de lo que se vive en el país. Y cuéntanos un poco cuál es tu historia, Julián, porque he estado leyendo y has pasado un proceso un tanto largo con una sentencia absolutoria y finalmente tuvieron que intervenir, si no me equivoco, organizaciones de derechos humanos de aquí de Europa porque querían volver a presentar recurso frente a esa sentencia, ¿no? Mi caso, como el caso de muchísimas personas en el país, es de un montaje judicial, también conocidos como falso positivo judicial, y tenemos una referencia oscura de los falsos positivos también, donde se le presentaban a cientos de colombianos y colombianas pobres o empobrecidos por el sistema como guerrilleros muertos en combate, y esta práctica es una práctica no nueva, pero que resalta en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que hoy tiene a varias personas de la línea de mando del Ejército Nacional tras las rejas y también en procesos judiciales. Esta práctica se traslada también al campo judicial y se presentan como falsos positivos judiciales en los cuales a gente que hemos participado de movimiento social, de las universidades públicas o ejercemos un pensamiento crítico, también luego después de un proceso de criminalización nos presentan como guerrilleros o como miembros de organizaciones delincuenciales o miembros de organizaciones insurgentes. Y allí estuve 30 meses privado de la libertad en una cárcel de máxima seguridad en Colombia. Y conmigo también estaban otras personas, estudiantes de las universidades públicas, que también enfrentaron procesos judiciales similares y también hoy se encuentran en libertad porque después de un proceso duro de visibilización de la situación de nuestra situación de vulneración de los derechos también, de nuestro derecho a la presunción de inocencia, de nuestro derecho a la legítima defensa,
pudimos finalmente vencer los argumentos de la fiscalía y en mi caso pues salí absuelto de todos los cargos. Importante decir que pues, en las cárceles hoy en día se encuentran cientos de campesinos y campesinas también privados de la libertad, líderes comunitarios, víctimas de montajes judiciales orquestados por la Fiscalía General de la Nación, que pues es una práctica importante para atacar al movimiento social, para estigmatizarlo ante la sociedad, para presentarlos como miembros de grupos delictivos que atentan contra el bienestar de la sociedad, cuando pues son líderes comunitarios que defienden su territorio, que defienden el agua, que defienden la tierra, los árboles y claro, defienden la vida como muchos de nosotros lo hacemos todos los días. Puede haber gente que esté escuchando y esté que no se pueda explicar cómo es la situación allí para que ocurra todo lo que has explicado ahora mismo, Julián. ¿Cómo puede ser que hayan tantas víctimas de estos montajes? Bueno, pues, si ha habido un proceso de paz hace poco. Bueno. Bueno, pues yo creo que en Colombia se expresan muy bien como muchas contradicciones de este momento del sistema de producción mundial, pues, y allí encontramos una importante expoliación o expropiación de las tierras a campesinos y a campesinas. El conflicto no nace en Colombia con las insurgencias armadas, y no nace porque tenemos profundos problemas que tienen que ver inicialmente con el orden del reparto de la tierra, porque han acaparado gran cantidad de territorios, empresas multinacionales, pues, personas que tienen gran capital, y dejando a las mayorías de campesinos, campesinas, indígenas y gente que vivimos en las ciudades sin tierra, sin un pedacito de tierra donde cultivar, de qué comer o donde vivir. Precisamente el día de ayer nos encontramos ahí con una situación gravísima en el departamento de Antioquia, donde se ha instalado una represa pues, una represa de agua y bueno, y hay presencia allí de múltiples grupos paramilitares y de disidencias de las FARC luego del proceso fallido de paz, y hay 4.100 personas desplazadas el día de ayer, desplazados internos, y esta es una situación que pone nuevamente en la mira no solamente por el estallido social que habíamos visto en las calles, sino esta situación que parece no tener fin y que efectivamente el gobierno nacional no le presta atención, el gobierno nacional de Colombia no le presta atención, no atiende el llamado de estas personas que hoy se encuentran desplazadas o desplazándose en este mismo instante en los territorios, intentando proteger su vida, proteger la vida de sus hijos, y es una situación bien compleja. El proceso de paz en Colombia tristemente fue un proceso fallido de paz donde muchas personas... Eso te iba a decir yo, has calificado el proceso de paz como fallido directamente. Sí, pues tristemente, ¿no? Porque había muchas esperanzas, ¿no? Claro, o sea, los sueños de paz de Colombia han estado presentes todo el tiempo en las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales que participamos en país, todas estamos trabajando permanentemente por la paz. Y nos encontramos ante un gobierno que no cumple ninguna exigencias al movimiento social. Inicialmente no se le cumplen las peticiones que se han hecho en distintas jornadas de movilización. Si quisiéramos mencionar, desde el 2013 hasta este momento se han incumplido sistemáticamente. A las personas que han participado en los espacios de concertación con el gobierno han sido judicializadas, otras han sido asesinadas. Y este es el mismo caso que sucede con la insurgencia armada de las FARC, quien entrega las armas en un proceso de paz y que luego tiene una firma en el 2016. De ese tiempo para acá nos encontramos con cifras abrumadoras. Y precisamente hace 2 días fue asesinado una firmante del acuerdo de paz, y son mucho más de 279 personas que han sido asesinadas o sea, que ellas firmaron el acuerdo de paz. Luego de este acuerdo de paz han venido asesinándolas sistemáticamente. Estas personas que firmaron el acuerdo de paz hoy se encuentran amenazadas, su vida se encuentra en riesgo.
las garantías que ofrecía supuestamente el Estado no se han cumplido. Entonces esto genera nuevamente una ola de violencia, una nueva ola de conflictos dentro del país, y hablamos nosotros de una recomposición del conflicto, una agudización del conflicto dentro del país, contrario a lo que todos soñábamos y esperábamos, que era la paz. Aunque para nosotros es claro que se pueden desmovilizar las insurgencias armadas del país, pero los problemas se mantienen si el Estado, si los gobernantes de turno no atienden realmente los problemas que se viven allí, como la pobreza. Entonces, la pobreza profunda que se vive en Colombia. Y todo esto con el silencio internacional, Julián. Pues sí, fíjese que bueno, por un lado han habido misiones importantes de verificación que han ido desde Europa, de organizaciones sociales, de algunos diputados de gobiernos alternativos de aquí de España, bueno, de algunos estados de aquí, de Francia, bueno, en fin. En estas misiones se han podido verificar la situación grave de vulneración a los derechos humanos, se han hecho unas recomendaciones al Estado. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita a Colombia, contrario, digamos, a los intereses del gobierno, que no quería permitir su ingreso. También de Argentina hubo una visita de derechos humanos a Colombia. Ellos hicieron unas recomendaciones, hacen unas observaciones ante esta situación, pero fíjese que aquí es lo delicado, ¿no? Que ante este organismo que es de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte de todas estas organizaciones que uno poco crédito les daría su veracidad, pero en este caso hicieron un llamado importante al gobierno, y el gobierno colombiano, en voz del presidente Iván Duque, se niega a aceptar estas recomendaciones y se niega a aceptarlas diciendo que en Colombia no se violan los derechos humanos y que ellos efectivamente sí son garantes, y que los que están haciendo todo el desorden y todo, digamos, generando tanto caos es la gente misma, ¿no? Es decir, que se ignora el problema. Y por otro lado, pues los estados, como muchos estados, tienen compromisos económicos con Colombia, por lo cual no les es conveniente manifestarse ante esta situación grave que se vive hoy allí. Sí, te iba a decir, y no hay manera de poder obligar a que cumplan a que cumpla el señor Uribe, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, con sus obligaciones contraídas en esos acuerdos. Pues yo creo que efectivamente por eso estamos ante estos medios y ante muchos escenarios donde buscamos buscar concientizar o para compartir este ejercicio nuestro de lo que está pasando en Colombia, para que muchas personas eleven su voz desde donde se encuentren, también para presionar a los estados en donde habitan, un ejemplo al Estado español, para que se manifieste ante la situación grave de vulneración a los derechos humanos en Colombia. Pero parece que les da miedo, Julián. Claro, porque tienen compromisos económicos. Un ejemplo, hay un arma que se está utilizando en las protestas sociales que se llama Venom, y esta arma es de fabricación española. Ay. Y en Latinoamérica el primer lugar donde se implementó fue recientemente en estas jornadas de movilización, y ya cobró la vida de 4 personas esta arma. Luego se ha hecho una recomendación de derechos humanos que no se puede usar directamente al cuerpo, o sea, lanzado de forma horizontal, sino que tiene que ser lanzado de forma parabólica a una altura pues, de más de 3 metros. Estas recomendaciones han sido incumplidas sistemáticamente por el Estado y por la Policía Nacional de Colombia. Bueno, hay compromisos conjuntos ahí, ¿no? Por esa razón es importante presionar, llamar la atención de todos los organismos que tengamos a la mano para que en Colombia los gobernantes de turno atiendan a estos llamados y a este clamor que hoy tiene la gente en las calles de Colombia. Habéis podido, decías que ya habéis hecho peticiones también digamos, por ejemplo, a organismos, a administraciones, por ejemplo, españolas. ¿Habéis tenido reuniones con ellos? ¿Os dan alguna respuesta o se quedan en las buenas palabras, Julián? No, yo creo que de forma muy prudente también en el ejercicio de la diplomacia nosotras comprendemos que hay unas limitantes dentro de los espacios de las instituciones, pero yo creo que Pero se tienen que cumplir unos mínimos, ¿no? Bueno, desde aquí, desde las Cortes Valencianas hubo una manifestación
de solidaridad frente a la situación en Colombia. Me parece que efectivamente esto es positivo. También de aquí, desde la alcaldía de Valencia y desde la Generalitat, pues se han manifestado de forma solidaria, uno acogiéndonos a nosotras, que somos 4 personas que estamos acogidas en este programa de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, y bueno, también están haciendo un ejercicio importante al interior de sus espacios de gobierno de concientizar sobre lo que pasa allí. Yo creo que esto es un avance en términos de que no se está tampoco dejando como de lado lo que pasa allá. Julián, hemos nombrado varias veces las movilizaciones que están habiendo en la actualidad en Colombia. Tenemos muy poca información aquí, más que cuando comenzó todo, que sí que se buscó por alguna grieta, parecía lo que estaba ocurriendo en Colombia. No tenemos ni idea de por qué este paro nacional y en qué situación se encuentra en estos momentos. Bueno, pues al día de ayer se cumplían 3 meses exactos de haber iniciado este estallido social, y estallido social que tiene antecedentes importantes, y antecedentes importantes que han venido siendo silenciados a través de los ejercicios de represión del Estado, y también usando, digamos, esta pandemia mundial del COVID-19 como pretextos para que la gente no se movilice o no exija sus derechos. Y lo que pasó en este 2020, donde las personas tuvieron que estar confinadas, fue que se agudizaron problemas como el hambre, por decir nada más algo tan sencillo como eso. Se agudizaron problemas como el hambre, como el desempleo en Colombia, razón por la cual cuando se manifiesta que se va a realizar una reforma económica, una reforma tributaria, donde la mayor parte de colombianos empobrecidos deben aumentar el pago de impuestos, pues la gente sale a movilizarse. Pero luego se retira esta reforma, pero lo que pasa es que la gente se mantiene en las calles, y hay una razón fundamental, y es que la gente tiene hambre y no tiene trabajo, no tiene techo, ¿sí? Y esto no es un problema de unos poquitos. Sí, se supone que en Colombia, bueno, según el Departamento de Estadística Nacional de Colombia, que se llama DANE, hay 21 millones de pobres en Colombia y 7.4 personas en la extrema pobreza, de una población de 50 millones. Entonces ya podremos imaginarnos cómo es la situación allí. Entonces, hoy día la gente sigue movilizada, no de la misma manera que al inicio, pero sí sigue movilizada en las calles y exigiendo garantías importantes como el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Y hemos visto un desborde en las calles de juventud, y una juventud que se le considera por las mismas condiciones que se ven en el país sin futuro, porque no tienen posibilidades de acceder a la educación, de acceder a un seguro médico, de tener una vivienda digna, y mucho menos de acceder a una educación primaria, secundaria o universitaria. Esta situación pues hoy se revela en las calles, y yo creo que de allí pues vemos un ejercicio de represión como respuesta al Estado, pero por otro lado también vienen gestándose cosas importantes como la organización comunitaria. O sea, esto también ha permitido que muchas personas que antes no se movilizaban, que antes no salían a las calles, que no lo veían importante, hoy lo están haciendo. Sí, leíamos hace pocos días precisamente que el movimiento no sé cómo decirlo, se descentralizaba hacia los barrios, hacia las comunidades, ¿no? A tomar fuerza en lo más cercano a cada uno al final. Sí, yo creo que pues en los ejercicios de movilización clásicos que conocemos en Latinoamérica, y bueno, conozco poco de los de Europa, pero regularmente se construye como un espacio de concertación entre el Estado y la gente que se moviliza. Esto pasó en Colombia con un Comité Nacional de Paro, pero que luego este Comité Nacional de Paro ya no pudo contener todas las exigencias que estaban en las calles, y la gente en las calles ya no se sentía totalmente representada en este Comité Nacional de Paro, que estaba sentándose de vez en cuando con el gobierno. Luego el gobierno mismo empieza a traicionar a este Comité Nacional de Paro, y alternamente en las calles se viene construyendo asambleas populares. Y asambleas populares son reuniones comunitarias de barrio, y
fruto de eso se han realizado hasta el momento 2 encuentros de la Asamblea Nacional Popular como una expresión comunitaria de organizaciones que ya no están recogidas que ya no están recogidas en el Comité Nacional de Paro, que invitan a participar al Comité Nacional de Paro como parte de los sindicatos, como parte de otro grupo también importante de personas que se encuentran movilizadas, y esto con la finalidad ya no de sentarse efectivamente solamente con el gobierno a concertar, sino de salir a las calles a construir otras posibilidades y otras alternativas. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en el contexto colombiano, ¿no? Hay movilización, pero la gente está construyendo posibilidades, está construyendo propuestas para también presentar a los gobernantes de turno. Porque hablabas antes de la represión sufrida, y la represión ha sido brutal, sí, en este paro. Hemos visto imágenes y vídeos, vamos, que te quedabas helado, ¿no? Claro que sí, pero bueno, hay unas cifras bien terroríficas de lo que está sucediendo en Colombia, y pues una de esas cifras así es que cerca de 30 mujeres en medio de esta movilización fueron abusadas sexualmente por la Policía Nacional en medio de la movilización. Y hay un caso dramático de una chica de 15 años que luego de ser abusada por parte de la policía dentro de un CAI, ella la dejan en la calle desnuda y luego ella se quita la vida, pues luego de esta indignación que le causó lo que le hicieron estos señores de la Policía Nacional. Luego pues también hay 84 casos de personas que han perdido sus ojos o han perdido uno de sus ojos a causa de las balas de perdigón que dispara la Policía Nacional directamente a la cara o a la cabeza de la gente. Y la cifra horrorosa es de 89 personas han perdido la vida en este periodo de movilización, y cerca de 40 casos han sido, pues ya se puede comprobar que fue la Policía Nacional. Sí, entonces encontramos una situación terrible. Bueno, y la otra cifra es, hay 379 desaparecidos, o sea, personas que no han aparecido y que tristemente han venido apareciendo de formas horribles de la guerra. O sea, han aparecido... Digamos que apareció la cabeza de un joven en la puerta de una casa. O sea, le pusieron la cabeza en una bolsa y la dejaron enfrente de una casa de una vecina. Estos son prácticas de terror del Estado, del narcoestado, del paramilitarismo en Colombia. Y estos son personas jóvenes de los barrios que se están movilizando, y hay 379 que no aparecen, y algunos vienen apareciendo por partes. Esto es una situación muy compleja, muy terrible, que la gente, o sea, suena como una historia de terror y demás. Suena a serie de televisión. Sí, yo creo que se podría... Pero es la realidad de lo que está ocurriendo, y te iba a decir, y con la impunidad y complicidad de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Sí, yo creo que de estos casos lo que viene reinando es la impunidad total. En los casos donde hay compromisos de la Policía Nacional en abusos del uso de la fuerza, en el uso desmedido de las armas, en el uso del derecho penal para castigar a las personas que se movilizan y que se organizan, pues van quedando en la impunidad. Y este no es nuevo, ¿no? O sea, el ejercicio de la impunidad es un problema histórico del país. Y pues el 90% de los casos en Colombia están en la impunidad, de casos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, de personas que han sido víctimas del Estado, se encuentran hoy en la impunidad. Entonces, pues nos enfrentamos ante un Estado genocida que no respeta ningún acuerdo internacional, que no respeta la Carta Constitucional siquiera, ¿no? Julián, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué podemos añadir? ¿En qué te gustaría incidir que no haya salido en esta conversación y que creas importante que conozca quien esté escuchando en estos momentos Radio Clara? Bueno, yo creo que para este tiempo me gustaría como plantear ahí una situación, bueno, que vienen viviendo muchas personas que se encuentran privadas de la libertad y que sus casos regularmente son silenciados y son ocultos, ¿no?
Entonces, decir que hay una práctica importante en Colombia de montajes judiciales, del cual son víctimas las personas que lideran procesos organizativos, procesos campesinos, indígenas, urbanos, y también personas que ejercen el pensamiento crítico como estudiantes universitarios, maestros de las universidades y de los colegios. Y esta es una práctica sistemática en el país de la cual yo fui víctima, pero también muchas otras personas hoy se encuentran privadas de la libertad. Entonces quisiera poner esto en mención para pensar que no solamente la situación en Colombia se cuenta en las cifras de los muertos, sino que también se cuentan las cifras de las personas que se encuentran sepultadas en vida en las cárceles de Colombia, donde se vive una situación ya de crisis humanitaria. Hay 125.000 personas privadas de la libertad, y de estas pues todas pues la capacidad para albergar personas en Colombia es solo de 80.000. Entonces ya vemos que hay un hacinamiento importante y hay una negación de derechos ahora en medio de la pandemia. Hay una negación de derechos ya también sistemática en contra de estas personas que se encuentran privadas de la libertad. Importante decir que muchos de los casos de estos 124.000 personas que se encuentran privadas de la libertad, más de la mitad de estos casos son montajes judiciales, y esto se puede comprobar pues, de manera en que muchos de estos casos se encuentran en prisión preventiva. O sea, pocas personas han sido condenadas, y otras son, muchos de estos casos son obligadas las personas a aceptar cargos, a aceptar lo que no han hecho para poder recobrar en algo su libertad. Bueno, que esta situación seguramente es compartida en muchos lugares donde se busca reprimir la organización, donde se busca estigmatizar la gente que piensa distinto, la gente que tiene procesos comunitarios y demás. Y lo pongo en mención porque es una situación que debe hoy llamarnos la atención, y que debe llamarnos la atención sobre lo que pasa en Colombia, pero también sobre lo que pasa en otros lugares del mundo. ¿Dónde podemos encontrar información fiable de lo que ocurre en Colombia, más allá de las empresas de comunicación? Bueno, pues en este tiempo hemos visto pues como el ejercicio importante de algunas organizaciones que están haciendo veeduría permanente a los derechos humanos, y una de ellas pues hay una campaña que se llama Defender la Libertad, un asunto de todos. Esta se encuentra en las redes fácilmente. Hay una organización que se llama Indepaz, que tiene unas cifras día a día de la crueldad en Colombia. Y hay otra organización que viene haciendo también un ejercicio importante que se llama temblores.org. Y allí también encontramos pues esta información. Y ya hay pues emisoras también comunitarias que como lo conversábamos hace un momento, como Contagio Radio también, que tienen importante cobertura o importante cubrimiento. Y por mencionar otro medio comunitario que se llama Colombia Informa, que ellos también vienen haciendo un ejercicio importante de cubrimiento de las regiones donde se presentan casos de vulneración a los derechos humanos y demás. Allí encontramos información fiable que se puede también contrastar con la realidad en el país, y que nos van a dar una mirada un poco más real de lo que está pasando allí ante el cerco mediático que se establece en estos grandes emporios de la comunicación. Pues Julián, tenemos que dejarlo ya por aquí. Muchas gracias por venir a Lliure Directe Radio Clara y explicarnos cuál es la realidad, esa realidad que no vemos de Colombia aquí en los medios. Muchas gracias, un abrazo, salud y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias también por la invitación y espero que estén muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Lliure Directe Radio Clara, fins així esta entrevista que mantenem amb Julián Gil del Consejo de los Pueblos de Colombia, crec que ho estic dient, o Congreso de los Pueblos en Colòmbia, i pertany o està participant d'este programa valencià de protecció integral i acollida a defensors, defensores de drets humans, València Defensa. Lliure Directe, Radio Clara. Años vividos con la experiencia de 1000 palos recibidos, con las heridas que me regaló el destino, y aunque me duelan tantas derrotas,